Hola, ¿qué tal? Soy Lino Coria, otra vez con videos acerca de Canadá. Varios de ustedes me han preguntado cómo es que yo llegué a vivir a Canadá. Y bueno, en realidad yo he venido a Canadá 3 veces en mi vida. Les voy a platicar sobre la primera, que tal vez es la más importante. Yo tenía 22 años y había terminado la carrera de Ingeniería Electrónica en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y yo estaba buscando, junto con amigos, oportunidades para estudiar una maestría. Habíamos revisado en México, en la Ciudad de México, habíamos revisado en Puebla. Y bueno, yo me estaba enfocando en una maestría en México, ahí tenía yo mis esperanzas. Pero al mismo tiempo, mi papá encontró en el periódico un anuncio del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, diciendo que había un convenio especial entre el CONACYT y el Consejo de Educación Superior de Ontario, una cosa así. Y bueno, había unas becas especiales, un convenio especial para estudiar en universidades de Ontario. Y entonces yo revisé las universidades que había y había que escoger dos. Yo escogí la Universidad McMaster y la Universidad Carleton y mandé mi solicitud y al mismo tiempo solicité la beca vía el CONACYT. Y McMaster me respondió, fueron los primeros que me respondieron, también Carleton, pero McMaster University fue la primera que me respondió y me dijeron que ellos me aceptaban para estudiar mi maestría siempre y cuando yo contara con la beca del CONACYT. Entonces ya lo único que me faltaba para poder irme a estudiar a Ontario era precisamente una beca. Y entonces el CONACYT revisó muchos casos, no sé cuántos, y bueno, decidieron otorgarme la beca. Y así es como pude venir a Canadá. ¿Qué requisitos pedían? Era ser mexicano, tener un promedio mínimo de 80 sobre 100 y en ese tiempo era 550 puntos en el TOEFL. TOEFL es Test of English as a Foreign Language. Y para mi fortuna yo tenía muy buenas calificaciones y mi nivel de inglés no era malo, entonces, y bueno, y era mexicano, o soy mexicano, y entonces reuní todos esos requisitos. Por supuesto que estos son los mínimos, ¿no? Tener 80, 550 puntos en el TOEFL, además son requisitos mínimos. Uno va a competir con mucha gente y va a haber muchos factores, cartas de recomendación, por ejemplo, que van a determinar a quién le dan la beca. Yo no sé qué pasó, cómo decidieron darme la beca a mí. Yo pienso que eran mis calificaciones, porque, digo, me iba bien en la escuela y también creo que mi nivel de inglés no hizo daño. Y bueno, eso fue solo el principio, ¿verdad? Llegué a Canadá y para mí fue un shock cultural muy fuerte. Aunque yo hablaba inglés bien, nunca había estado en un lugar donde tuviera que hablar inglés todo el tiempo. En la Universidad McMaster yo tardé como 4 meses en conocer gente que hablara español, entonces los primeros 4 meses fueron muy duros porque para empezar llegué y la escuela había empezado una semana antes, tardaron en darme la visa y demás. Y el nivel era duro, el nivel de la escuela, del posgrado era muy duro y muy distinto al estilo al que yo estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a un estilo de clase y laboratorios y muchos exámenes. Acá no hubo un solo examen, aquí eran proyectos y eran tareas muy largas, tareas de 3 semanas. Entonces yo tenía solamente 2 materias el primer semestre y llegaba, me sentaba, era una clase de 3 horas. El profesor hablaba, cubría un capítulo de un libro y se iba y nos dejaba una tarea y, como les digo, 3 semanas para concluir una tarea, eran de mucha investigación, era muy distinto, me costó mucho trabajo. En ese momento yo lo veía como algo oscuro, lo veía como algo terrible, yo ya me quería regresar a mi casa, yo tenía miedo de que no la iba a hacer, de que me iban a obligar a regresarme a México y a pagar todo el dinero de la beca. Yo estaba muy asustado. Ese susto sirvió mucho porque me puse a estudiar. Y esta es la solución mágica a cuando uno tiene un problema que no, sobre todo de la escuela, algo que uno no entiende, que no puede resolver. Hay una forma mágica de resolverlo y es sentarse a leer y estudiar y trabajar muy duro. Que las pompis queden como aspirina. Esa fue la manera como yo resolví y me fue muy bien en ese semestre. Yo lo recuerdo como uno de los momentos más duros de mi vida. Yo extrañaba a mi familia, extrañaba mi idioma, extrañaba a mis amigos. Extrañaba mi vida anterior. El frío era lo de menos, era más bien lo ajeno que todo resultaba para mí.
me sentía muy solo. Ahora que lo veo bien y que veo fotos y que me acuerdo, veo que no me estaba yendo tan mal. O sea, tenía bastantes amigos, me iba... McMaster University está en Hamilton, Ontario, y Toronto está muy cerca. Fui a Toronto 2-3 veces. No sé, en realidad sí platicaba mucho con la gente. Es decir, tenía una vida social bastante sana, pero en ese momento yo todo lo veía como negativo. Y el peor momento para mí fue cuando fui en diciembre a mi casa y regresé en enero. Para mí eso era el sentir como que regresaba otra vez a la soledad. No fue fácil. Y yo dije, cuando acabe esta maestría, yo me regreso a México y ya. Y eso pensé que iba a ser. Y terminé mi maestría 2 años después. Me regresé a México y pensé que a Canadá iba a volver alguna vez a visitar amigos. Y bueno, no fue así, pero esa es otra historia. Como les comentaba yo en un video anterior, yo he venido a Canadá 3 veces. La primera vez vine a estudiar una maestría y viví en Ontario, Canadá. Esa ocasión ya la platiqué en un video anterior. Ahora les voy a platicar la segunda ocasión. Yo tenía 5 años de haber regresado a México. Bueno, tenía 4 años de haber regresado a México y había trabajado en el ambiente académico, había sido profesor. Principalmente daba clases en una universidad en Guadalajara. Me gustaba mucho la vida académica y decidí que eso quería hacer durante el resto de mi vida, ser profesor. Pero para estar realmente en las ligas mayores, digamos, necesitaba yo un doctorado. Y entonces decidí que era un momento de regresar a estudiar y hacer un doctorado. Es una historia larga. Originalmente me iba a ir a Francia, y luego situación con becas y dineros y demás me hizo tomar una decisión un poco repentina y solicité que me aceptaran para estudiar un doctorado otra vez en Canadá. Nuevamente solicité en la Universidad McMaster, que era donde estudié la maestría, y también solicité en la Universidad de British Columbia, la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, y también pedí una beca del gobierno de México. Como había hecho yo ya una maestría en el extranjero y trabajaba yo en México como profesor, esta vez fue relativamente fácil conseguir tanto la beca como la admisión a la universidad. Entonces, bueno, me vine ahora a Vancouver, British Columbia, Canadá, que es también donde vivo ahora. Pero bueno, esta es la historia de la segunda vez que vine a Canadá. En esta ocasión, como yo ya había aprendido de los errores que cometí durante la maestría, los evité durante el doctorado. Los errores eran... cuando llegué a estudiar la maestría yo estaba tan asustado de que no iba a dar el ancho que me metí mucho a estudiar, y aunque sí tuve muchos amigos y demás, creo que pude haberme divertido un poco más. Ahora yo tenía un poquito más de dinero, un poquito más de experiencia, sabía yo cómo ser un poquito más amistoso y me pude venir un poquito antes de que empezaran las clases y empecé a socializar antes de que se pusiera dura la escuela. Y entonces fue una etapa muy divertida, muy interesante. Hice muy buenos amigos y amigas, de esos amigos de la vida, que hasta la fecha lo son. Y bueno, también fue un momento importante, porque aquí conocí a mi esposa. Mi esposa también es mexicana y estaba estudiando una maestría aquí en la Universidad de British Columbia. Mi esposa después se regresó a México y después de toda una telenovela que no les voy a contar, nos decidimos casar. Y ella se regresó aquí y estudió un poco, y trabajó un poco en lo que yo terminaba mi doctorado. Tantito antes de terminar mi doctorado, mi esposa consiguió un trabajo en México y yo también tenía un trabajo en México. Y decidimos regresarnos a México, a Guadalajara. Y pensamos que ese iba a ser el fin de nuestra vida en Canadá. Otra vez, que solo íbamos a venir a Canadá de vacaciones, a visitar amigos, y que nuestra vida la íbamos a hacer en México. Y bueno, falta la tercera historia de cómo regresamos otra vez a Canadá. Pues ustedes lo pidieron, así que no se quejen. Esta es la historia de cómo llegué a Canadá, tercera parte.
En el primer video de cómo llegué a Canadá les platiqué que vine aquí originalmente a estudiar una maestría. Después, la segunda vez que vine a Canadá, vine a estudiar un doctorado. Y esta es la historia de la tercera y espero última vez que vine a Canadá. Bueno, entonces yo había terminado mi doctorado aquí mismo en Vancouver y me regresé a México. Yo tenía un trabajo en la ciudad de Guadalajara. Mi esposa también tenía un trabajo en Guadalajara y los dos teníamos buenos trabajos. Yo en particular estaba muy, muy contento con mi trabajo. Hacía algo que es lo que más me gusta, que es enseñar, es compartir lo que sé y aprender también de gente joven. Y a los 4 meses de que regresé a Guadalajara, nació mi hija. Y entonces estábamos muy felices, estábamos cerca de la familia, mi familia vive en Morelia, entonces estaban suficientemente cerca como para poder ir a visitarlos de repente, no sé, cada mes, una cosa así. Estábamos muy contentos. Y sin embargo, cuando uno se convierte papá, hay un cliché de que cuando uno se vuelve papá, la vida le cambia a uno, dice uno, no, es que yo veía todo diferente hasta que me volví papá. Y yo escuchaba eso de mucha gente y antes de tener a mi hija y yo decía como, estos payasos han visto muchas telenovelas. Pero debo admitir que es cierto, cuando nació mi hija me entraron muchas preocupaciones y temores que antes yo no tenía. Hay muchas alegrías de ser papá, pero también es tal vez la responsabilidad más grande del mundo. Y entonces, después de haber vivido tantos años en Canadá y regresar a México, nos fue difícil adaptarnos, había muchas cosas que ya sabíamos que existían, pero que ahora nos molestaban más. Cosas que a lo mejor a ustedes les parecen muy triviales, cosas como, por ejemplo, traíamos a la carriolita y las rampas para discapacitados o para bajar con la carriola. Bueno, había un coche estacionado ahí, estorbando. O a alguien se le ocurrió plantar un árbol que las raíces destrozaron la rampa. Eh, los peatones, porque queríamos seguir viviendo a nuestro estilo de Canadá, que era vamos a caminar lo más posible. El supermercado está a 2 cuadras, no hay que ir en coche, vamos caminando, poner a la bebé en la carriola y vamos. Pero cuando se ponía el semáforo en rojo y que nos tocaba a nosotros cruzar, los coches empezaban a dar vuelta a la derecha o sea, los peatones éramos como invisibles. Yo intentaba tomar transporte público para irme a mi trabajo y era una odisea y los choferes manejan horrible. A veces no se detenían para que yo me subiera o para que yo me bajara, no se detenían por completo, decían bríncale, ¿no? Y todo eso nos iba enfadando mucho y yo decía, ¿por qué regreso yo tratando de hacer esta sociedad mejor, tratando de que mi país mejore? Pero no sentía yo como un apoyo, como que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y decía yo, ok, si yo estoy queriendo trabajar, apoyar, hacer crecer este país para que sea mejor para el hijo de este chofer del camión, pero el chofer de este camión no puede hacer ni siquiera su trabajo bien. No digo que se frene y se baje y me ayude a subir, nomás que se frene. O sea, es un mínimo que había que pedir. Bueno, todo eso me tenía muy molesto, a mi esposa también, un vecino ruidoso y que... historias muy tristes. Ahorita estoy tomando café, no cerveza, entonces todavía no me siento así como... no les voy a compartir a lo mejor tantas historias tan íntimas, pero bueno. Pero después, conforme pasaron los meses, vimos que la situación en México se ponía tensa, se ponía la cosa fea. En mi ciudad natal, Morelia, pasaron cosas muy feas. Esto estoy hablando de septiembre del 2008. Y entonces yo dije, yo no... Y esto a lo mejor muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo y van a pensar que soy muy cobarde o muy miedoso. Pero yo pensé que yo no quería que mi hija creciera en un ambiente así. Si le podía dar algo mejor. Y entonces conseguí un trabajo en Canadá. Yo tuve la suerte que había estudiado acá, entonces conocí a gente y conseguí un trabajo y me vine para acá. El sueldo no era mejor que el que yo tenía en México y mi esposa se venía sin trabajo. Y entonces fueron
Los primeros 2 años fueron muy difíciles, el primer año y medio en especial fue terrible, porque acá todo es más caro. La renta, para que se den una idea, de un departamento de 2 recámaras era más de la mitad, bueno, es más de la mitad de lo que era mi sueldo en ese entonces. Entonces, más de la mitad de mi sueldo se iba en renta. Y luego había que comprar todo lo básico. Fue una pesadilla. No le estoy diciendo no se vengan a Canadá si ustedes quieren, vénganse. Digo, hay muchas otras ventajas. Y sigo aquí, lo cual quiere decir que a fin de cuentas funcionó para nosotros como familia. Nada más, no fue fácil. Yo estaba viendo el otro día fotos de hace 2 años mías. Y la verdad me veo jovencito, me veo como lleno de vida. Y estos 2 años la vida no ha sido tan amable conmigo. Digo, cuando tomamos la decisión de regresarnos a Canadá, a lo mejor cuando lo empezamos a platicar era septiembre de 2008, pero no nos pudimos venir hasta un año después. Y esos 2 años, 2009, 2010 y pedazos del 2011, no fueron sencillos. Pero bueno, estamos aquí, mi esposa ya tiene un trabajo que le gusta mucho, y mi hija es feliz en su guardería y muchas cosas, no sé, es una niña muy feliz. Y aunque yo todavía tengo que luchar mucho para llegar al nivel, digamos, profesional que tenía allá en México, tengo que luchar bastante. Veo a mi hija muy feliz, la veo dormida, muy tranquila, muy contenta. Y entonces yo también voy y me duermo muy tranquilo, muy contento. Bueno, ustedes querían saber cómo regresé a Canadá, cómo llegué a Canadá, tercera parte. Es una historia triste a lo mejor, perdón, si, no sé, música de violines, por favor. Como ustedes querían, yo se las conté. Bueno, si les gustan mis videos, les pido otra vez 4 cosas. Suscríbanse, comenten, califiquen y compártanlo con sus cuates. Bueno, gracias, soy Lino Coria.